Bienvenidos sean todos ustedes a su programa El Arte de Curar, porque curar es un arte. Le damos las gracias tanto a la doctora Neri Esteves como a Héctor Valcárcel porque nos permiten tener esta sección de salud, tratando de llevarles a ustedes las recomendaciones para que tengan una vida más plena, para que se equivoquen lo menos posible. Este es un programa de orientación médica en el cual traemos una serie de especialistas bien preparados, bien documentados, para que lo que se diga aquí usted pueda verificarlo por cualquier medio. En el día de hoy traemos una propuesta muy interesante porque tenemos con nosotros a la doctora Wilma Pérez, quien es médico cardiólogo pediatra o pediatra cardiólogo, o sea, es un cardiólogo de niños. Una persona que luego de hacer pediatría hace una subespecialidad en las enfermedades del corazón del niño. Hay enfermedades que pueden adquirirse durante el desarrollo de la vida de un niño, pero hay enfermedades que pueden venir desde el nacimiento del niño. A esas enfermedades los médicos le llamamos enfermedades congénitas, o sea, vienen con el niño. Pero hoy vamos a hablar de dos cosas. ¿Qué se puede hacer inclusive o cuáles recomendaciones hay para tratar de disminuir las probabilidades de que un niño nazca con una enfermedad congénita del corazón? Y por otro lado, si ya nació, ¿qué cosas hacer? Entonces, ya ampliamente la doctora podrá explicar eso. Aquí se va a hablar mucho de dos términos, de cardiopatía congénitas acianógenas y cianógenas. Una que pone las uñas moradas, la boquita morada, una serie de cosas que la doctora hablará ahorita, y las acianógenas que cuando usted no vea eso, pero también hay que hacerle análisis al niño. Siempre es bueno llevar al niño, aunque usted no le vea ninguna condición, aunque sea el primer año, a su cardiólogo pediatra. Pero será la doctora Wilma Pérez que ya hablará ampliamente. Doctora Wilma Pérez, bienvenida a su espacio El Arte de Curar. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento muy honrada y es un tema muy interesante que vamos a hablar el día de hoy, es acerca de las cardiopatías congénitas, y creo que todo el mundo debe escuchar, la audiencia, acerca de estas enfermedades que a veces no sabemos que un niño puede nacer con una afección importante del corazón. Comenzando inmediatamente, vamos en orden de frecuencia. ¿Cuáles son las más frecuentes y de ellas las más frecuentes de las cardiopatías congénitas, comenzando por las acianógenas, ¿verdad? Claro. Bueno, la cardiopatía congénita más común sería la comunicación interventricular, pero ella va después de la aorta bicúspide, que es una enfermedad, es una cardiopatía, pero no se diagnostica porque no tiene manifestaciones y pasa desapercibida. Pero realmente la aorta bicúspide es la primera en cuanto a frecuencia. Pero luego le sigue la comunicación interventricular. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay una comunicación, como su nombre lo dice, o un orificio que comunica ambos ventrículos. Los ventrículos, el corazón, recordemos, el corazón tiene como 4 habitaciones que tienen 2 arriba, que son las aurículas, 2 abajo, que son los ventrículos. Los ventrículos son los que bombean la sangre, el ventrículo derecho la bombea hacia la arteria pulmonar, sangre no oxigenada a los pulmones para oxigenarse, y luego el ventrículo izquierdo bombea la sangre hacia la aorta, la famosa aorta que todo el mundo ha escuchado alguna vez de ella, que lleva la sangre oxigenada a distribuirse a todo el organismo. Entonces, la comunicación interventricular es un orificio que comunica esas 2 bombas del corazón. Recordarle a la gente que no hay vena aorta, No. que hay arteria aorta. Es más, la gente dice que la vena aorta es la que va por ahí. No existe la vena aorta. Existe la gran arteria aorta, que es un vaso grande que sale del ventrículo izquierdo
tal y como dice la doctora, llevando ya la sangre oxigenada. Sí, un vaso de gran calibre. De gran calibre, y eso se distribuye y va dando colaterales, que son ramificaciones a todos los órganos, la hepática, el estómago, la renal, eso va distribuyendo. Pero bueno, ya eso es anatomía. Doctora, entonces la comunicación interventricular, como usted dice, sí viene siendo la primera, porque es la que tiene, después de la aorta bicúspide, porque es la que tiene repercusión hemodinámica. Exactamente. Y por eso ustedes dicen, bueno, anatómicamente la aorta bicúspide, pero la que todavía tiene peso específico, tiene repercusión hemodinámica, decimos. ¿Cuáles son esas repercusiones hemodinámicas que trae la comunicación entre los dos ventrículos? Excelente, sí. Bueno, eso va a depender del tamaño que tenga esa comunicación. Si es una comunicación pequeña, se va a escuchar un soplito, pero el niño va a vivir una vida normal, no va a tener sintomatologías dificultad respiratoria o poca ganancia de peso. ¿Por qué? Porque el efecto es pequeño, hay un cortocircuito, que quiere decir que pasa sangre del lado izquierdo al derecho, a través del hoyito, se escucha el sonidito, que es el soplo no es una enfermedad, ya eso lo hablamos en un programa anterior, no sé si recuerda, el soplo como tal es un signo clínico, que el médico con el estetoscopio, que es el aparatito que se pone en el oído, puede escuchar. Es la turbulencia de la sangre cuando atraviesa alguna de las estructuras del corazón, es generada por eso. Entonces se escucha ese sonidito y eso tiene que inquietar al médico primero que lo ve, que es el pediatra, ¿no? Inquieta al pediatra y se oye un soplito, lo deriva a un cardiólogo pediatra y puede examinar el niño y verificar eso. Y con apoyo de imágenes como radiografía, el electrocardiograma y el ecocardiograma podemos confirmar y determinar el tamaño de ese defecto, si tiene repercusión en el niño. Clínicamente lo vamos a ver, pero un niño que no tiene síntomas, que hace su vida normal, que ha crecido, que se desarrolla y nada más escucha ese sonidito, pero su corazón no está aumentado de tamaño, ese defecto puede esperar. También depende de la localización. Hay muchos que se van a cerrar solitos y se espera que se cierre solito. Ahora, ¿cuáles tienen repercusión? Los que tienen gran tamaño, de moderado a grande, y también dependiendo de la localización, porque algunos, dependiendo de su localización, que no se van a cerrar totalmente, sino que pueden ser parcialmente cerrados, estos van a empezar a tener datos que le llamamos falla cardíaca. ¿Qué es eso? El niño empieza, si es un lactantito, va a tener poca ganancia de peso, va a tener dificultad para respirar, va a aumentar la frecuencia cardíaca, los latidos. Entonces, ese paciente va a tener síntomas y ese va a preocupar inmediatamente a su médico de cabecera, que es el pediatra, y va a decir, no, pero este niño tiene alguna situación, le puede indicar una radiografía y va a ver que el corazón está aumentado de tamaño, que a nivel pulmonar hay un flujo aumentado, porque ¿qué sucede? Ese hoyito que decíamos que está entre los ventrículos, pasa sangre, aumenta el flujo de sangre hacia los pulmones y eso congestiona al niño. Y ese niño va a ser dificultad respiratoria, va también a tener más procesos infecciosos porque esos pulmones están húmedos. Entonces eso es un caldo para infecciones. Hace más neumonía. Hace más neumonía, es un niño que no va a salir de una gripe, que no va a ganar peso, eso debe llamar la atención. Y las madres, hay que prestar atención a las mamás. Yo siempre he dicho eso. La madre te dice, yo tengo 4 y este es distinto. Prestémosle atención a la madre. Cuando la madre dice, el niño no está bien. O doctora, o chupando, tiene que descansar. Suelta el seno, le suda. Así es. Un niñito que suda no es tan común. No. Y que tú ves que él está chupando y tiene que soltarlo porque le falta el aire. Así es. Y cuando la doctora dice poca ganancia de peso, es así mismo. Es que él se va quedando como detrás. Y al médico pediatra debe llamarle eso la atención. Otra cosa, doctora, que ahora recordé. Mire, eso que usted está explicando es tan importante. Cuando yo encontraba un soplo, porque lo buscaba siempre, la mamá de una vez comenzaban a llorar, se rajaban a llorar. Digo, pero espérese. Ay, que tiene un soplo, mijo. Ay, esto es grande. Sí, espérese. Yo le escuché un soplo. Puede ser atuncito solito, puede ser un soplito funcional, como le llamamos. Vamos a hacerle el eco, vamos a mandarlo al cardiólogo pediatra y que él determine. O sea, porque un niño le digan que tiene soplo, no es que le están declarando la muerte. O sea, pero sí siempre es un signo
que hay que investigarlo. Y la persona autorizada es el cardiólogo pediatra. Continúe, doctora. Así es, doctor. Es importante eso. Debe llamarnos la atención. Y en la evaluación del chequeo rutinario que hace su médico de cabecera, que es el pediatra, que juega un papel importantísimo para detectar cualquier anomalía ya después del nacimiento, porque como le hablábamos antes, podemos detectar muchos defectos importantes del corazón antes del nacimiento. Y es lo ideal. ¿Por qué? Porque así, si son cardiopatías críticas son aquellas que necesitan intervención inmediata, sea desde las primeras 24 horas o al primer mes de vida. Entonces, a esas son las que tienen alta mortalidad. Entonces, esas deben ser detectadas prenatalmente para poder derivar ese paciente a un equipo multidisciplinario y ya esté todo preparado para disminuir la morbimortalidad infantil. Vamos a hacer una primera pausita para unas recomendaciones. Estos no son anuncios, estos son unas recomendaciones que le vamos a dar de sumo interés. Adelante, señor director. Continuamos con el arte de curar y estamos conversando con la doctora Wilma Pérez, cardiólogo pediatra. Doctora, continuando, decía que a veces, pero antes de entrar a esas grandes, vamos a hablar un poquito de la comunicación interauricular, que también, porque sé que cuando quiero que si alguien le diera un diagnóstico de cualquiera de que yo le mencione, usted me hable un poquito y después vamos a entrar a qué hacer desde el embarazo para evitar sobre todo estas grandes cardiopatías que sí ponen en riesgo seriamente la vida de un recién nacido. La comunicación interauricular allá arriba. Muy bien, doctor. Sí, la comunicación interauricular, hablábamos ahorita de la comunicación interventricular que era entre los dos ventrículos, en la pared que divide los ventrículos, que es vamos a decir, la habitación de abajo. Ahora, las de arriba son las aurículas, vamos a suponer que ambas aurículas, la derecha y la izquierda, están aquí, entonces ahí también hay una pared que las divide. Entonces, esa sería la comunicación interauricular cuando hay un agujero allí. Entonces, también eso va a depender del tamaño. Casi siempre pasa desapercibida durante los primeros 10 años de vida. Casi siempre es, y no tiene manifestaciones. El soplito que pueda dar es un soplito tal vez muy bajo, que tal vez no lo detecten. Si el niño llora mucho, tal vez no se oiga. Y puede ser, dependiendo del tamaño, si es un grado moderado a grande, el niño puede tener procesos infecciosos respiratorios frecuentes, que eso puede llamar la atención al médico, y cuando hagan una radiografía puede verse algunos datos de crecimiento derecho en la radiografía o de flujo aumentado y debe llamar la atención. Pero muchas veces son pequeñas y no tienen, igual que la CIB pequeña, no tiene repercusión hemodinámica, el paciente puede vivir toda su vida sin ninguna. Puede venir o no combinada con una anomalía de Epstein. A veces aparece una cosa, anomalía de Epstein, y la gente, ¿qué es eso, doctor? Ah, interesante. La anomalía de Epstein es una cardiopatía congénita importante en la cual la válvula tricúspide, vamos a hablar de las válvulas son como puertitas, para hablarlo más claro, que comunican una cavidad con otra. Por ejemplo, como yo le decía ahorita, en un edificio de 4 apartamentos o 4 habitaciones, hay uno en la parte derecha, comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho y tiene una válvula o puerta que se llama válvula tricúspide. ¿Por qué se llama tricúspide? Porque está compuesta de 3 valvas o puertitas. Entonces, ¿qué sucede en esta? Hay una anomalía y es que una de las valvas está adosada al miocardio, a la parte interna del corazón, y esta abre muy abajo y eso ocasiona lo que llamamos insuficiencia tricuspidia. Insuficiencia quiere decir que las puertas no cierran perfectamente y se escapa sangre y eso se devuelve hacia la aurícula. Entonces eso causa una insuficiencia importante, casi siempre, dependiendo del grado, porque hay diferentes tipos
hay una clasificación, dependiendo de la clasificación, del grado y de la presentación. Hay casos severos que se manifiestan desde la vida intrauterina y esos casos son graves, porque cuando el bebé nace, si llega a nacer, puede morir intraútero o nace y puede fallecer inmediatamente. Esos casos son graves. Pero hay muchos pacientes que pueden vivir toda su vida con esa afección. Yo, bueno, acabo de ver ayer precisamente, doctor, un paciente que me llegó a al área de donde yo trabajo, que lo conozco desde recién nacido y ya tiene 13 años. Y el paciente está sintomático. Con una anomalía de Epstein. Sí, con una anomalía porque de Epstein. el flujo de abajo hacia arriba es más pequeño. Ese niño tiene, bueno... La regurgitación que va a la que devuelve parece que es poco. No, es importante, pero el paciente está sintomático hasta el momento y está estable. Puede pasar, dependiendo de la afección de la válvula, puede mantenerse estable el paciente por mucho tiempo. Ese niño lo conozco de recién nacido, que la mamá de que me vio se recordó. Entonces sí, realmente, como le digo, depende de cada caso. Sí puede acompañarse una comunicación interauricular en esa patología y es importante que la tenga para poder disminuir la presión que hay en esa aurícula derecha. Es importante que la tenga y es necesaria. Y eso va a mejorar el pronóstico del caso. La naturaleza es sabia, precisamente por eso se la mencioné, porque cuando viene acompañada de una comunicación auricular, como que el cuerpo se defiende un poquito más. Ese le beneficia. Carga, le beneficia y es mucho mejor. Qué bueno conversar con la doctora Wilma Pérez porque tiene mucho conocimiento. A veces también le van a decir a usted que el niño tiene un soplo que se oye hasta en la espalda, en maquinaria, y le hablan de una persistencia de conducto arterioso. ¿Cómo usted le explica eso a la gente? Bueno, mire, yo me apoyo mucho de las imágenes. Yo si tengo que hacerle dibujitos a los padres, se lo hago, porque la cardiología es un poco abstracta. Para que la gente entienda, tengo que ilustrar, hacer comparaciones, como le dije ahorita, de un edificio, con lo que el paciente maneja, porque son términos difíciles para el que no tiene conocimiento y es normal. Por ejemplo, si usted me habla a mí de otras áreas, yo no me le voy a, de ingeniería, tal vez yo no lo voy a entender. Entonces tenemos que bajar el nivel a donde está el paciente. Entonces yo hago muchas imágenes y muchos dibujos. Yo le explico muy bien a los padres el conducto arterioso, la persistencia, como usted dijo, persistencia. El niño tiene su conducto arterioso, todos lo tenemos cuando somos fetos. Es necesario durante la vida intrauterina ese defecto. ¿Por qué? Porque lleva la sangre a la parte inferior del feto. Entonces, todos lo tenemos. Se supone que debe cerrar, después que el niño nace, empieza un cierre funcional y después un cierre totalmente anatómico, pero esta puede persistir. Entonces, también va a depender del grado. No es lo mismo, yo veo recién nacidos con mucha frecuencia y casi todos tienen, aunque sea pequeñito, el defecto, la persistencia del conducto arterioso. Pero no me preocupa, porque yo sé que eso va a cerrar solito y no hay problema. Ahora, cuando este es de grado moderado a severo, o sea que el tamaño es importante, va a tener las mismas manifestaciones que le hablábamos ahorita de falla cardíaca, poca ganancia de peso, cansancio para alimentarse. Entonces, en esos casos, hay que cerrar el defecto. Y no es una cardiopatía grave, gracias a Dios, es una cardiopatía que se puede manejar, que se puede cerrar vía cateterismo y el paciente, o sea, se va a su casa pronto, pero hay que estar pendiente. Tiene un soplo importante, como usted decía, un soplo continuo en maquinaria, un soplo de Gibson, que se escucha en foco pulmonar, se puede irradiar, se puede también sentir en la horquilla supraesternal. Entonces sí, es un soplo que va a llamar la atención bastante al pediatra cuando lo vea, cuando lo chequea al paciente. Y va a tener los pulsos. Un soplo muy fuerte, que a uno le llama mucho la atención. Sí. Se puede escuchar en la espalda. Fíjense que bien, cuando usted hablaba, porque ahorita vamos a hablar de válvulas otra vez, la comportita, y ya lo decía, que siempre he puesto ese ejemplo. Imagínense que arriba del techo de su plato, ¿verdad? Hay una puertecita. Ahí arriba
de un apartamento de 4 habitaciones, 2 arriba y 2 abajo, entonces la puerta está en el techo. Cuando se abre, esa es la válvula. Entonces de un lado está la mitral, ¿verdad? Y de otro lado está la tricuspidia, también está la pulmonar. La y mitral todo. está en el lado Pero, izquierdo sí, y la claro, el tricuspidia lado derecho. Sí. La mitral, evidentemente, es la que lleva la sangre cuando abre. Cuando la sangre viene de los pulmones, por la vena pulmonar, que viene en la aurícula izquierda, que ya viene oxigenada, hubo el intercambio en los alvéolos, se oxigenó, va a la aurícula izquierda, se abre esa puerta para que caiga en el ventrículo izquierdo y después bombeado por la aorta. Vamos a hacer una pausa, esto es interesante, a mí me fascina este tema muchísimo, hablar con la doctora Wilma Pérez, una maestra. Vamos a hacer una pausa para unas recomendaciones y en breve retornamos. Continuamos con su espacio del arte de curar. Doctora, la gente quiere saber, doctora Wilma Pérez, cardióloga pediatra, ¿dónde usted da consulta y en qué horario? Oh, claro. Bueno, yo pertenezco al staff del Centro Médico UCE, muy honrada, de hace más de 10 años, tengo 14 años, pero tengo mi consulta cerquita, ahí mismo, en la Torre Azul, en la calle César Dargam, en la suite 403, para servirles. ¿Y qué horario? Estamos trabajando en horario vespertino, lunes, miércoles y viernes, previo cita. Puedo dar mis teléfonos. Claro. 809-685-9981 es el teléfono donde puede escribir vía WhatsApp o llamar directamente para que haga su cita. Bueno, ¿puede repetirlo el número? Claro, 809-685-9981. Puede escribir vía WhatsApp. Ahí tiene para que haga su cita con la doctora Wilma Pérez, quien es cardiólogo pediatra. Doctora, hablamos brevemente de la comunicación interventricular, interauricular, un poquito la anomalía de Hastings y de la persistencia del conducto arterioso. ¿Quiere mencionar alguna otra patología no cianógena para entrar allá las más complejas? Ah, claro, dentro de las acianógenas están las que son obstructivas también, como está la estenosis aórtica, la estenosis pulmonar, que es muy común. Eso es estrechez, estenosis es estrechez. Del vaso. Es un vaso, como usted decía, un vaso importante de gran calibre, que la válvula o la puertita, esta tiene un defecto, y es que esta no abre perfectamente. Entonces, causa una obstrucción a la salida de la sangre, y eso genera un soplo importante, dependiendo del lugar donde esté ubicado, sea la aorta o la pulmonar, y dependiendo del grado de obstrucción, puede causar síntomas serios. Hay pacientes con obstrucciones aórticas que se desmayan, por ejemplo, cuando están haciendo actividad física, se desmaya. ¿Y qué pasó? Pues el niño tiene una obstrucción, disminuyó el gasto cardíaco, disminuyó el flujo de sangre a nivel de los tejidos y el paciente se desmaya. Igualmente, hay obstrucciones a nivel de la arteria pulmonar y hemos visto casos de recién nacidos con obstrucción a nivel de la arteria pulmonar severas que causan, el niño se pone moradito, el niño se pone grave y hay que resolver eso con urgencia. Doctora, una cosa que ningún médico quiere recibir es cuando te nace un niño y minutos después, hasta minutos después, comienza una dificultad respiratoria, 1 hora después, 2 horas después, importante. Y tú dices, ¿será una neumonía congénita? Y comienza a investigar. Y cuando viene el cardiólogo pediatra, bueno, yo creo que esto es una transposición de grandes vasos, o esto es un ventrículo único, cosa catastrófica, cosa que uno se cruza de los dedos porque el pronóstico es malo, no es bueno, hay que decirlo. Pero usted me ha dado una gran noticia, me lo dijo fuera de cámara en días pasados. Polonio, hay muchas probabilidades de evitar, o por lo menos a tiempo, o prepararse para cuando venga algo de eso, uno no se dé cuenta después que nazca el niño, sino antes. Entonces yo creo que un gran aporte para este programa es que el embarazo no es una cosa cualquiera, que hay que prepararse para el embarazo y no solamente medir la barriga y la talla y el peso. Entonces, desde el punto de vista de la salud cardiovascular futura de un bebé que todavía está dentro de la barriga, dentro del útero, ¿qué debe de hacer una madre
y sobre todo si tiene alguna condición preexistente. Nosotros llamamos eso una comorbilidad. Cuente usted de eso. Claro, sí, ese tema a mí me preocupa mucho que la población esté enterada, educada con relación a esto. Muchas veces no nos preparamos. Sabemos que pueden suceder accidentes, eso es normal y va a pasar, eso es normal y esperado, pero si en la medida de lo posible, si podemos planificar tener nuestros hijos, es lo más recomendable. Y si yo tengo una condición previa como una enfermedad, como un lupus, por ejemplo, una colagenopatía, o soy diabética, o soy hipertensa, o tengo problemas de depresión y estoy medicada, o simplemente me estoy embelleciendo y me estoy tomando unos medicamentos para embellecerme, como el ácido retinoico, etcétera, etcétera. ¿O ha nacido un primito, un hermanito ya con una condición? Claro, si yo tengo una cardiopatía y yo fui operada, por ejemplo, y sobreviví de esa cardiopatía y estoy embarazada, yo tengo que prepararme para tener otro. La historia familiar cuenta también. Mucho, la historia familiar cuenta mucho porque aumenta la incidencia de cardiopatías congénitas en una madre que tenga una cardiopatía congénita, aunque esté corregida, puede tener su hijo una cardiopatía. Y si tiene un hermano, como usted decía, también aumenta más de un 3% que ese otro hijo pueda tener una cardiopatía congénita. Y si el padre tiene una cardiopatía también. Entonces, hay familias que tienen cardiopatías congénitas de la misma. Familias. Y si el niño tiene un síndrome genético, puede tener una cardiopatía. Por ejemplo, la trisomía 21 o el síndrome de Down, muy conocido, tiene un 50% de probabilidad de tener una cardiopatía congénita. Entonces, y dentro de esa está el canal auriculoventricular completo, que es una cardiopatía es una cardiopatía mayor, que debe ser corregida antes de los primeros 6 meses de vida. Entonces, son cosas que sí se necesita conocer y necesitamos investigar. Se puede detectar. Primero, sabemos que la cardiopatía congénita, la causa, la etiología, es multifactorial, no es un solo factor. Hay factores genéticos, hay factores ambientales. Entonces, si podemos reducir lo más que se pueda esos factores, también vamos a incidir en tener disminución de las mismas. Es lo que yo entiendo. No es 100%, pero podemos contribuir. Y si yo me preparo previamente, y si tomo mis vitaminas previas 6 meses antes, tomo ácido fólico, no solamente las cardiopatías congénitas, cardíacas, también otras malformaciones. Uy, de hecho, el ácido fólico se relaciona a la espina bífida. Claro. O sea, el defecto del tubo neural a nivel de la columna vertebral, que el niño, pues eso está demostrado. Por eso hay que tomárselo. Entonces, quiero decir que hay muchas cosas que se pueden disminuir y evitar. Entonces, tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Usted tiene una colagenopatía, tiene un lupus, tiene un estrogen, tiene una enfermedad de ese tipo. Usted va donde su médico y dice, yo quiero salir embarazada. Y se prepara para eso. Igualmente, usted es diabética, se controla, se prepara. ¿Por qué? Porque la diabetes causa afecciones. La diabetes pregestacional te puede causar transposición de los grandes vasos si el paciente no está controlado y otras afecciones cianógenas severas, como las enfermedades troncoconales, le llamamos a esas. Entonces, sí se puede tratar de disminuir. Y ya salí embarazada y tengo una condición y estaba tomando medicamentos previos, o simplemente no tengo ninguna condición, porque las cardiopatías congénitas se pueden ver en el 90% de los casos de madres sin riesgo, para que usted sepa. O sea que a todas se le debe hacer un screening cardiológico cuando está embarazada. Screening cardiológico a todas las embarazadas. Bueno, pues usted ahora, luego de esta pausa, va a explicarnos cuál es el screening cardiológico que hay que hacerse o que debe de hacerse toda mujer embarazada. Vamos a hacer un cortecito y volvemos en breve. Continuamos hablando con la doctora Wilma Pérez, cardiólogo pediatra. Ya le dijo dónde encontrarse, en la Torre Azul.
en la tarde, 3 días, que por ahí, que ya lo dijo doctora. Por supuesto del Centro Médico UCE, médico de allá, tenemos la preocupación de que el profesional que está en el Centro Médico UCE sea de la más alta preparación. Ahí usted no va a encontrar sorpresas, porque allá todo profesional que llega lo colamos, pero muy bien colado, para que no haya de esas sorpresas que aparecen, que si era, que si no era médico, que si era especialista. Eso es imposible allá. Doctora, screening en embarazada, cardiológico, hábleme de eso. Sí, mire, cuando se realiza la sonografía, el médico que haga esa sonografía está capacitado para hacer un screening cardiológico. Desde que empieza, o sea, a las 14 semanas se le puede hacer, 12, 14 semanas se puede hacer que ellos le llaman la genética, y ahí pueden detectar cualquier anomalía. Luego se hace otro que es a las 22, 24 semanas aproximadamente, que es la morfológica, y ellos ahí revisan también no solamente el corazón, sino todos los órganos, y pueden determinar si hay algo que le llame la atención, si hay crecimiento de alguna cavidad, si hay una cavidad pequeña, si hay un defecto. Entonces, si ellos ven algo anormal, sea de malformaciones extracardíacas hasta una malformación a nivel del corazón, deben derivar al paciente para hacerse un ecocardiograma fetal. Pero a toda embarazada se le debe hacer un screening. ¿Qué quiere decir eso? Algo básico para determinar si todo está bien desde el punto de vista cardíaco. ¿Por qué? Porque así, si hay alguna afección, se puede diagnosticar prenatalmente. No es lo mismo que el niño nazca con una cardiopatía crítica, como he tenido casos, como le he dicho, de transposición de los grandes vasos, por ejemplo, de una estenosis aórtica crítica que he tenido, o una atresia tricuspidia y pulmonar, por ejemplo, que también hemos tenido casos. No es lo mismo que este niño nazca en un centro no especializado y lejos de la ciudad, por ejemplo, en Pedernales, en Jimaní, en lo que sea. Entonces, ya se diagnosticó, ya se sabe prenatalmente que el paciente viene con una condición grave. Ya todo está preparado. Hay un equipo multidisciplinario para recibir ese niño, porque ya eso no va a cambiar. Entonces, dependiendo hay algunos casos que se pueden hacer intervenciones intraútero, pero todavía no estamos en ese nivel, en casos puntuales. Pero, como quiera, ya se sabe que viene con una condición. Los padres se prepara el personal que va a recibir ese niño, el perinatólogo, el equipo completo. A veces no tienen una sola malformación, tienen varias. Tienen una malformación a nivel gástrica o a nivel intestinal, etcétera. Entonces, todos los que tienen que ver con este caso se unen y hacen un plan y reciben ese niño en las mejores condiciones para que se intervenga inmediatamente. Una transposición necesita intervención inmediata. Entonces, no es lo mismo que no se sepa, que el niño nazca en un centro por allá, en lo que se viene a diagnosticar, ya tal vez es muy tarde para poder resolverlo. Un caso que tuve también de una estenosis aórtica crítica, tuvo que recibirse inmediatamente, enviarse a hacer un procedimiento, una dilatación de esa válvula. Entonces, es importante tener conocimiento de lo que tiene el paciente y no que sea una sorpresa al nacer, donde los padres no están preparados, donde el personal tampoco está preparado. Entonces, la mora y mortalidad no va a disminuir si nosotros no enfatizamos, primero, la preparación antes de salir embarazada. Ya saliste embarazada, bueno. Segundo, hacerte un screening cardiológico, por lo menos. Y luego, bueno, pues ya nació, pues por lo menos que se evalúe bien ese niño al nacer, se haga se tome la saturación de oxígeno, se revise antes de darle de alta. O sea, ya no pudimos antes de embarazarnos, bueno, ya se salió embarazada, el screening por lo menos. Se vio algo anormal, hay una malformación, el feto viene con malformaciones extras, hay que evaluar también el corazón, que son la causa más frecuente de cardiopatías.
de malformaciones congénitas, son las cardíacas. Esa es la causa más frecuente. Y ella causa más del 20% de las muertes neonatales. Entonces, no es algo simple detectar una cardiopatía congénita. Es importante para disminuir la mortalidad. Entonces, es lo que yo recomiendo. Tratar de la medida de lo posible, si usted está planeando salir embarazada, tratar de no tomar medicamentos sin consultar con su médico de cabecera, porque hay medicamentos que son teratogénicos. Usted hablaba ahorita de retinol y de las cosas. El ácido retinoico está asociado a malformaciones congénitas, cardíacas y de otro tipo también. Entonces, y no solamente ese, hay muchos más. Hay anticonvulsivantes, hay inmunomoduladores que te pueden causar afecciones. Hay también utilizar alcohol, abusar del alcohol y de otras, del tabaco, de muchísimas otras cosas más que hay hoy en día. Mire, lo que quiere decir la doctora, si usted está tomando un medicamento, no se lo esconda al médico, porque doctora, lo hacen peor. Hasta le esconden datos al médico. No. Si usted está tomando valproato de sodio, usted está tomando valpaquino, Está tomando antidepresivos. Hasta litio, por ejemplo. Sí, hasta la difenilidantoína, el epamín. Hay muchos medicamentos que pueden asociarse y otros no, pero el médico tiene que saberlo, entonces busca en la literatura y entonces ve si esa persona, que no necesariamente a veces, y esto es importante que lo digamos, que es que 100%, pero en algunas personas hay medicamentos que se ha demostrado que tienen una relación. Cuando se dan condiciones familiares, genéticas, con el medicamento. Sí, porque son todas. Son varios factores, por eso usted ha dicho multifactorial. Es multifactorial, no es una sola cosa. Doctora, brevemente, porque el tiempo se nos está yendo, a veces el niño nace con 4 defectos en un solo. Sí, esa es la tetralogía de Fallot, que es una de las cardiopatías cianógenas más comunes, más frecuentes y que tiene mayor sobrevida, dependiendo de las implicaciones que tenga. Esa es una cardiopatía congénita cianógena en la cual hay una sola condición embriológica que causa todo. Una desviación anterior del septum infundibular, y ese desplazamiento causa una comunicación interventricular, como hablamos ahorita, causa una obstrucción a nivel de la arteria pulmonar que viene desde la parte subvalvular hasta puede ser valvular y supravalvular, y esta misma condición causa que la aorta, que hablábamos ahorita, cabalgue sobre los 2 ventrículos, se vaya un poco hacia la derecha, y esta cabalgue en los 2 ventrículos y reciba sangre de ambos ventrículos, y por consecuencia de la obstrucción pueda causar hipertrofia. ¿Qué quiere decir? Que eso es como un aumento del grosor de la pared del ventrículo derecho. Y esos son los 4 componentes de la tetralogía de Fallot. Y dependiendo del grado obstructivo, esta puede causar cianosis, que es el color azulado de la piel. Entonces, al aumentar esa obstrucción, ese cortocircuito, como hablábamos ahorita, en vez de ser de izquierda a derecha, es de derecha a izquierda, y eso se va a la aorta, y la aorta va a llevar sangre mezclada, oxigenada y desoxigenada, y eso va a causar esa cianosis característica de estos pacientes. Y que es el color morado. El color morado, cianosis, esos niños se ven morados. Los labios, morados. las uñas. Exactamente. Poco peso. En verdad no afecta tanto el peso, porque esta no es por falla cardíaca, acuérdese, pero sí va a tener al niño, dependiendo de la obstrucción, del grado de obstrucción, si es severo, desde temprana edad, el niño va a empezar a tener manifestaciones, que cuando llora se pone morado, que se marea, que se desmaya. Se pone en cuclillas cuando ya comienza a caminar. Ya cuando empieza a caminar, entonces empieza a ponerse los deditos, se ven moraditos, la lengüita, los labios, se va a ver moradito el paciente. Esta condición debe ser corregida, es una cardiopatía congénita que debe ser corregida, y hay muchas personas por ahí que tienen ya más de 40 años que andan perfectamente y hacen su vida normal. Sí, se puede corregir completamente este defecto. No, y después que ya se diagnostica, sobre todo esa arteria pulmonar cuando está estrecha, hace que ese ventrículo se force, por eso es que crece, porque él está hipertrofiado porque está tratando de vencer una resistencia. Entonces no puede llevar, que para lo que es, que llevar sangre a que se oxigene
a los pulmones. ¿Qué otra cianógena también usted podría? Bueno, ya usted mencionó la transposición de los grandes vasos. Y ahí, en el ventrículo derecho debe salir la arteria pulmonar, como usted decía, llevar sangre a los pulmones, a oxigenarse. Pero en este caso, sale la aorta, eso es terrible, y del ventrículo izquierdo, en vez de salir la aorta, sale la arteria pulmonar. Entonces imagínense usted, es una enfermedad grave, muy grave, y si no se diagnostica temprano, el paciente lamentablemente fallece. Por eso yo le dije, uno que nunca nadie uno quiere recibir. Esos pacientes uno no lo quiere recibir, porque que cuando te nacen se ponen tan graves, tan temprano, que Dios mío. Doctora, un último mensaje, porque ya se nos acabó el tiempo, un mensaje final en este minuto que nos queda. Bueno, agradecer por la invitación nuevamente, y las recomendaciones están ahí a todos los que nos están escuchando, y es: preparémonos para evitar lo más que se pueda las cardiopatías congénitas, que ya vimos que pueden causar serias afecciones, tanto aumentar la mortalidad infantil como las condiciones, la morbilidad. Entonces, es mi recomendación principal que tratemos de prepararnos. Si ya salió, ya está embarazada, bueno, pues que se haga un screening cardiológico, por lo menos básico, y así ya saber que su bebé viene sano. Y a los pediatras, una vez que reciban ese niño, tratar a la medida posible, las primeras horas de nacido, los primeros 24 horas, saturar a ese paciente, escucharlo y estar pendiente en su primera visita de cualquier dato que le llame la atención. Gracias, doctora Wilma Pérez, gracias a ustedes por ser tan amables, quedarse ahí hasta el final del programa. Doctora Wilma Pérez trabaja ya en el Centro Médico UCE. Si tiene algún niño con una condición cardíaca, ustedes han podido ver, contactar la capacidad de esta cardióloga pediatra. No queremos que nadie esté enfermo, pero un remedio a tiempo es mucho mejor que si es tarde. Amigos del Arte de Curar, esta ha sido nuestra propuesta de hoy. Esperamos que le haya sido de satisfacción, de ayuda, de orientación. Será hasta una próxima ocasión.